Bueno, bien. Así, el libro de comienzos y un libro de fundamentos, ¿sí? Los fundamentos de cada aspecto de nuestra existencia tienen su comienzo y tiene no solo que habla del comienzo, sino que habla de que esos elementos de nuestra existencia, de nuestro universo, son según el plan y los decretos de Dios. Por lo tanto, Génesis es un libro muy importante. Consideramos que para el creyente no debemos de simplemente pensar en la redención, sino que debemos de pensar que la redención ocurre en el contexto de una creación originalmente perfecta y tener en mente qué era el propósito de esa creación y que la redención ocurre en medio de una creación caída, afectada por las consecuencias y el juicio de Dios que cae sobre el pecado. Bueno, que afecta en primera instancia al hombre, pero también de alguna manera incide en las consecuencias para toda la creación. Así que la redención, por eso que comenzamos lo que se deshizo en Génesis, vemos en el último libro de la Biblia, vemos en Apocalipsis la restauración de todo, no solo del alma del hombre, sino de la misma existencia corporal por la resurrección y inclusive la recreación de lo que es la creación. Así que Génesis, un libro muy importante, y en esta noche vamos a seguir con Éxodo y tratar de llegar a Deuteronomio. Creo que lo podemos hacer, tenemos tiempo. Los libros del Pentateuco en hebreo comienzan con las primeras palabras. Uno dice eso, qué creativo. Y en hebreo comienza en Éxodo con la frase, y estos son los nombres de, y así otra parte genealógico. Y estos son los nombres de, pero en griego, en la Septuaginta, pusieron Éxodo, un nombre muy apto, porque Éxodo quiere decir el camino afuera de algo, ¿sí? La salida, ¿sí? Y así nosotros en nuestras Biblias tenemos Éxodo. ¿Quién lo escribió? Moisés. Los eventos, ahora no tenemos fechas exactas, pero aproximadamente vamos a decir que fue en el año 1445 a.C., el Éxodo. Entonces, luego de salir y todas las cosas, de salir de Egipto y todas las cosas que pasaron en Sinaí, los eventos en Éxodo ocurren en un periodo bastante corto, menos de 2 años, ¿sí? Menos de 2 años. Y entonces, en algún momento posterior a esto, seguramente Moisés, no sabemos cuánto tiempo le duró, quizás él iba trabajando con esa historia por algunos años, no sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo le llevó, pero en algún momento después de aquel año. Vamos a ir a la página 22 para ver los planos, ¿sí? 22 y 23 tenemos 2 planos. Tenemos Medio Oriente antes y Medio Oriente ahora. Y quizás vamos a comenzar con Medio Oriente ahora. Eso es el lugar en que escuchamos tanto en los noticieros todos los días, ¿no? Y y ahí ustedes ven
países como Irak y Irán, Arabia Saudita, ven Siria, y bíblicamente, bueno, ustedes ven Israel, y el Irak fue identificado, bueno, lo que hoy día es Irak, en tiempos bíblicos fue Babilonia, bueno, Irán, Persia, o Medo-Persia, bueno, Arabia Saudita, siempre de los árabes, y Siria, de los sirios. Hay mucha coincidencia entre lo que era y lo que es. Algunos nombres han cambiado. Y cuando nosotros vemos, bueno, Egipto está en el mismo lugar. Ahora el mapa del Medio Oriente antes, bueno, vemos algunos imperios, tanto como Babilonia, Siria, Egipto mismo, Canaán, el lugar prometido a Abraham, ¿sí? Persia. Es bueno ver esto a veces para cuando uno está leyendo, de ver los mapas en su lectura para tener una idea de los movimientos. No voy a pasar mucho tiempo con esto ahora. Después, cuando se trata de reyes, de crónicas de Samuel, vamos a volver a ver a veces a los planos, en planos que son en más detalle. Pero vale la pena decir ahora que el Medio Oriente tiene la particularidad, y siempre lo ha tenido, de ser el lugar de cruce de muchas culturas y civilizaciones, de ser el lugar de tránsito de bienes, bienes muy cotizados, de mucho valor, desde los tiempos antiguos hasta el presente. En los tiempos antiguos, el comercio por ejemplo, de especias preciosas, de perfumes, de cosas como trigo, vino, aceite de olivo, oro, toda clase de piedra preciosa. Y por la soberanía de Dios, la manera en que Él hizo el mundo, esa zona siempre fue una zona en que los grandes imperios intentaban controlar y dominar esa pequeña parcela de tierra que es Israel, porque las rutas importantes pasaban por ahí. Entonces tiene una importancia mucho más. La importancia no es por el tamaño, sino es por el valor estratégico. Eso fue así en el año 3000 antes de Cristo, 2000. Y qué interesante que hasta hoy en día seguimos con la misma realidad, que es una zona estratégica y importante. Han cambiado algunos de los productos, pero el comercio de cosas como petróleo y el hecho de que hay tantas actividades e intereses internacionales en esa área, eso no ha cambiado. Simplemente han cambiado. Ahora no es Babilonia o Persia, en vez de Persia es Irán. Y hay muchas otras potencias con intereses. Así que algo que vamos a ver con más claridad cuando se trate del tiempo de los reyes
y el tiempo de los profetas, es que Dios no puso a su pueblo en un lugar tranquilo. Él puso a ellos en el lugar donde ellos tenían que vivir por fe o desaparecer. Y Él podría haberles puesto en algún lugar tranquilo como California. No, Él podría en algún lugar más retirado del resto del mundo, pero no lo hizo. Y ellos, su propia existencia, su desenvolverse como nación, tuvieron que hacerlo siempre en medio de tensiones internacionales. Y los profetas, como vamos a examinar más detalladamente, el desafío era o confiar en las alianzas netamente humanas o confiar en la provisión de Jehová frente a potencias mucho más poderosas que ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios en su plan, en su soberanía, estaba orquestando todo esto. Entonces, eso vemos desde el Éxodo en adelante. Y bueno, por eso que, yo quise mostrarles la mapa, el mapa. Y bueno, sin más vamos a seguir entonces. Bueno, Moisés, el contexto. Éxodo comienza en Egipto. La parte gruesa del libro, luego de Egipto, ocurre en Sinaí, ¿sí? Luego del Éxodo más o menos 18, ellos ya están, ¿sí? En Sinaí hasta el final, y todo lo que pasa después ocurre ahí, en relación con la ley, con la construcción del tabernáculo, con la ordenación, con la confección de los vestimientos de Aarón y sus hijos, y ocurre justamente en ese periodo. Hay un tema que que no soy experto en el tema, y hay muchos temas que no soy, la mayoría de los temas en el mundo no soy experto. No sé si soy experto ni en uno, pero uno en que definitivamente no soy experto es el tema de las fechas del Éxodo, y hay un rango de más de 100 años, y eso se ve reflejado. Algunos ponen una fecha más temprano, entre 1580, otros 1440. Pero bueno, según el autor, creo que usaba el autor Archer, el tiempo de esclavitud podría haber comenzado alrededor de 1580 y el nacimiento de Moisés cerca de 1525, que sería más o menos razonable, porque él tenía 80 años, dice la Biblia, cuando Dios lo encontró en la zarza ardiente y lo envió a enfrentarse a Faraón, ¿sí? Bueno, relacionando Éxodo con Génesis, acuérdense que es en Génesis 12 o 15, donde Dios tiene aparece a Abraham, y Abraham ofrece un sacrificio, y Dios profetiza que su pueblo va a ir a Egipto y ser esclavos, y luego de 400 años que él va a volver a rescatar a ellos. Así que Éxodo sigue, para ver el hilo
que hemos comenzado con el pacto con Abraham, Éxodo sigue como un próximo paso en ese de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Porque vemos la promesa de descendencia como las estrellas, y bueno, para esa fecha ya había una descendencia multitudinaria. La parte de la tierra, bueno, no estaba en la tierra todavía, y la promesa de ser una bendición a todas las naciones todavía no pasaba. Y bueno, así que estamos justamente en esa etapa del trato de Dios con su pueblo. Otra vez, como dije, con Génesis, no vamos a ir punto por punto con el bosquejo, no hay tiempo, pero el bosquejo tiene una linda progresión, ¿sí? Cuenta toda una historia de la preparación de Moisés, del llamado, que Dios llama a Moisés, como Dios rescata a su pueblo por las plagas. Tenemos la Pascua y el Mar Rojo, y como Dios provee para ellos en el desierto. Y después viene la parte donde a partir del capítulo 20 comienza la parte de ley propiamente hablando, ¿sí? Porque comienza todo el tema del decálogo, de las distintas leyes, de la construcción, las instrucciones, el plan del tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Vamos a ir a números, a Éxodo 19. En Éxodo 19, Dios prepara a ellos a recibir, o prepara a ellos para presenciar eso. Prepara a ellos para presenciar la presentación del pacto que va a ser con ellos. Porque ellos, aunque no van a estar en el monte con Moisés, pero van a presenciar de lejos ese momento trascendente de Dios de presentar su pacto a su pueblo. Y así que ellos, en el capítulo 19, Dios les da muchas instrucciones. Pone límites en donde ellos pueden ir y lo que pueden y no pueden hacer. Y en el capítulo 20, por supuesto, tenemos los 10 mandamientos. La ley tiene, según los arqueólogos y estudiosos, la ley tiene, comparte similitudes con, bueno, nosotros tenemos formas para los documentos legales, ¿sí? Entonces, si uno hace un contrato, vamos a hablar de un contrato común, como un contrato de alquiler. Uno puede ir en internet y bajar un contrato de ejemplo, un modelo, y los contratos legales siguen cierta orden de temas, cierta manera de decir las cosas. Y lo mismo con
un contrato de compra y venta entre las compañías grandes. Y ahora el pacto que Dios hace con el pueblo tiene ciertas cosas en comunes con los tratos que fueron hechos cuando un rey victorioso hizo un pacto con los pueblos súbditos, los vasallos, ¿sí? Y en este caso, entonces no es una negociación en que las dos partes vienen y cada uno presenta y se hace que el contrato que termina siendo una resultado de una negociación entre personas que tienen más o menos el mismo estatus. En el caso de la ley de Moisés, tenemos Dios impone las condiciones. Y claro que son condiciones de gracia, ¿sí? No son condiciones de opresión, de esclavitud. Pero Dios no negocia con ellos. Él dice que serán su pueblo y dice cuáles son las condiciones que tienen que cumplir ellos. Y también Dios dice lo que Él va a hacer. O sea, es un pacto que sigue esa fórmula que usaban los reyes de la antigüedad con un pueblo que era sujeto a ellos. Y bueno, no me gustaría estar debajo de uno de esos reyes, pero estar debajo de Dios, que siempre sabe mejor, es un buen pacto, ¿sí? Y eso es el pacto que Dios hizo con ellos. Voy a hacer algunas observaciones en cuanto a Éxodo. Eso en la página 12. Llama la atención la magnitud de las plagas y el poder absoluto que tuvo Dios. Se ha notado los comentaristas muchas veces que las plagas tocaban las distintas esferas, las supuestas esferas de control de los dioses paganos de Egipto. Un dios como el sol, por ejemplo, que era uno de los dioses más importantes para Egipto, el sol. Y que Dios mostró que con la plaga de la oscuridad, que ese llamado Dios no tenía ninguna clase de preeminencia, que era Jehová mismo. Y así podríamos, las ranas, había también un dios rana también, y cuando el país se llena de esto, se ve que lo mismo que Dios tiene el poder y no esos dioses. Entonces, las plagas son Dios desarma progresivamente toda la estructura religiosa de Egipto, toda su estructura politeísta, ¿sí? Así que, bueno, tenemos ese aspecto. Simplemente estoy tratando de hacer notar cosas de importancia para cada libro. Bueno, la Pascua, que es un tema levantado tantas veces en el Nuevo Testamento. Yo solo puse un par de versículos, pero la Pascua ocurre en los Evangelios por la misma fecha en que se produjo la crucifixión de Jesús. Pero mencioné a 1 Corintios 5:7, vamos a ir ahí donde Pablo específicamente identifica a la Pascua
como un tipo. 5:7. Sí, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces, ¿por qué se asocia el pan sin levadura con la Pascua? Porque la fiesta del pan sin levadura sigue en el calendario hebreo inmediatamente luego de la Pascua. Pero eso tiene su raíz histórica en que el pueblo se fue con tanta prisa y los egipcios, ya en vez de querer esclavizarlos, ya querían que salieran lo más pronto posible. Entonces salieron aún sin dejar que la masa se laudara, ¿sí? No era vamos. Entonces salieron con pan sin levadura, pero ese hecho fue celebrado siempre después por los judíos, inmediatamente después de la Pascua. Por eso cuando Pablo dice limpiarse de la vieja levadura, está haciendo referencia a esa costumbre que tenían después. Bueno, en la primera Pascua no había necesidad, pero después la idea era limpiar la casa de toda la levadura que estaba en la casa. Nada de levadura en la casa hasta terminar esa fiesta, ¿sí? Del pan. Y Pablo aquí, usándolo como tipo de la consagración, de la búsqueda de la santidad, ¿sí? Aplicando una verdad espiritual que fue tipificado 1500 años antes a la vida de los corintios, que en su gran mayoría ni eran judíos. Entonces él está aplicando ese principio espiritual a personas que ni eran judíos, sacando las lecciones de la manera en que Dios obró en Éxodo. Así que, y bueno, hay tantos otros lugares que hablan de la Pascua en el Nuevo Testamento. Otro aspecto de interés en Éxodo es la redención de la esclavitud por las plagas, por el cruce del mar, la promesa de la tierra prometida. Todas esas cosas como tipos de la obra redentora para la iglesia en Cristo. Eso es una tipología explícita. Vamos a ir a 1 Corintios. Eso es tan lindo. 1 al 15. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron. Ahora él está hablando de los eventos que sucedieron para Israel, pero no en su orden cronológico, pero está como resumiendo muchas cosas que pasaron, ¿sí? Estaban bajo la nube, todos pasaron al mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí yo mencioné anoche que yo trato de, cuando enseño hermenéutica, a veces en las iglesias reformadas solo estamos viendo, he escuchado prédicas y en contextos donde a veces pensamos que la única tipología válida es la tipología que apunta a la persona de Cristo. Pero la tipología, como decía anoche, puede ser un evento, puede ser un objeto, una cosa, puede ser una persona, puede ser una costumbre o una institución religiosa, como era el sistema levítico
el tabernáculo y cosas por el estilo. Y lo que ellos tipifican no solamente es la persona y obra de Cristo, sino también puede tipificar otros aspectos de su obra, y puede hasta tipificar la experiencia de la redención. Eso es lo que Pablo hace aquí. No está, aunque sí menciona a Cristo, la tipología que le interesa aquí no es tanto la obra de Cristo, sino es la correspondencia entre la experiencia de vivir por la fe de Israel y la experiencia de vivir por la fe y buscar la santidad que se espera de los corintios. Entonces, la tipología es muy amplia. Eso es una cosa aparte. Pero eso digo porque cuando estuve en octubre y noviembre en Colombia y Argentina, me encontré con varios estudiantes que hablaban de la tipología como si solo fuera, la única cosa era pensar en Jesús, su persona, y en la cruz y resurrección. Y claro, eso es el centro de nuestra fe, pero la tipología, bíblicamente hablando, abarca más que esto. Y eso es un ejemplo de esto que vemos en el libro del Éxodo, ¿sí? Otra cosa, el pacto de Dios con Israel, con todo lo que contenía. Ese pacto es y comienza con los 10 mandamientos, pero luego incluye muchísimas cosas, incluye el tabernáculo, los muebles, que eran las telas aprobadas, los perfumes, los inciensos, el altar, si se podría, la cuestión del fuego, cuál era el fuego lícito, o sea, un montón de detalles que son de importancia, que están en el antiguo pacto, cosas que nosotros decimos, ¿por qué Dios lo hizo así? Y a veces buscamos una lógica. Bueno, debe ser que si algo estaba en el mundo, debe ser porque era malo. Bueno, algunas cosas en el mundo eran malas, pero todos los animales que Dios había creado, no era ningún animal malo. O sea, cuando en la creación Dios dijo que todo era bueno, entonces uno dice, ¿por qué no comer chancho o no comer langostina y esas cosas? ¿Es porque eran malos? No. Pero Dios tuvo el derecho de decir, yo quiero que ustedes sean un pueblo distinto, un pueblo apartado. Y cuando Él habla de no mezclarse dos clases de hilo en la misma tela, de no, por ejemplo, no hacer una prenda de lino y lana mezclada, dice, ¿qué hay de malo en esto? No es que es malo, simplemente, o que yo como creyente no debo llevar una camisa que tiene algodón y ¿cómo se llama? Y nilón o una cosa así. No, eso no es el tema. No somos judíos, pero él quería marcar una diferencia y eso tuvo un propósito pedagógico, como vemos en el libro de Gálatas, que la ley era como tutor. Y el propósito de muchas de las cosas no era de producir en sí la santidad espiritual, sino era de enseñarles a caminar como un pueblo distinto en medio de un mundo pagano. Pero ese era un pacto que incluía
todos los aspectos de su vida como pueblo. Bueno, otra observación, bueno, los 10 mandamientos, su importancia, y la construcción del tabernáculo y su amoblamiento, todas las cosas que iban a ser puestos dentro del tabernáculo. Tenemos que marchar muy rápido, así que no, y vamos a tener que seguir así, un marcha rápido. Pero si hay preguntas, si hay preguntas, hay preguntas en cuanto a lo que hemos visto hasta el momento en Éxodo. Tal vez los va a ver después. Voy a seguir un poquito más, como comenzamos unos 10 o 15 minutos más tarde, pero vamos a tener un descanso pronto, pero por lo menos comencemos con Levítico, ¿sí? Lógicamente ese nombre tiene que ver con los levitas, ¿sí? Y es un buen título. Cuando leemos Levítico vemos que tiene que ver todo con la actividad de los levitas. Hay algunas leyes que rigen para todo el pueblo en Levítico, pero su gran mayoría son leyes, reglamentos que Dios estipulaban para el obrar de los sacerdotes y los levitas, que tenían que ver con, especialmente con sacrificios, con, bueno, vamos a ver en la página 13, propósito y temas y un poco sobre el bosquejo. El propósito de Levítico es doble, que era enseñar a la nación de Israel el camino a Dios y enseñarles cómo andar con Dios. Y Dios les hizo un pueblo de sacerdotes. Y claro que, o sea, como pueblo sacerdotes al mundo, ¿sí? Era mediar la presencia de Dios al mundo de alrededor, tener un testimonio. Y tantas veces en el Antiguo Testamento Dios reprocha a su pueblo porque ellos llevan su nombre. Eso en los libros proféticos, pero también en la ley. Ustedes llevan mi nombre, ustedes son una nación de sacerdotes. No porque todos eran del sacerdocio arónico, sino porque en cuanto a su relación con el mundo mirando que como Dios obraba con ellos y viendo su respuesta de ellos como pueblo a Dios, el Levítico y bueno, los otros libros de la ley marcaban las pautas para que ellos pudieran hacer esto, y nosotros vemos tanta insistencia en los detalles. Levítico comienza con indicaciones en cuanto a los sacrificios, las ofrendas de paz, las ofrendas para el pecado, las ofrendas para pecados sin conocimiento o en ignorancia, leyes, sacrificios para pecados que fueron cometidos intencionalmente, cómo ofrecer ofrendas, los diezmos y primicias luego de la cosecha. Había reglamentación para todo. Y para ser un levítico, para ser un levita, para ser un sacerdote, había mucho conocimiento para ofrecer bien las ofrendas. Y
Así vemos esto. Y nosotros sabemos que la sangre de toros, de becerros, como dicen Hebreos, no pudo realmente quitar los pecados. No era una purificación efectiva no fue una expiación efectiva de los pecados reales que cometieron, pero fue dado la ley por la gracia de Dios a ellos en anticipación. A veces usamos en la Reforma, hablamos del pacto de obras y pacto de gracia, pero si bien la ley en la ley se trataba de obras que tenían de cumplirse, es equivocado pensar que la ley no fue dada por la gracia de Dios. Entonces, fue un pacto en que se estipulaban obras, pero no es porque Dios le dio sin gracia, porque la salvación siempre ha dependido de la gracia. Y esas obras no eran el camino de la salvación, pero era el camino de apuntar a Dios, que es el origen y la fuente de la salvación. Así que no debemos de pensar que ellos creían que fue por sus obras que fueron salvos. Nosotros pensamos esto porque vemos lo que había pasado con muchos judíos en los tiempos de Jesús, en que ellos veían sus obras, o confiaban en que por ser descendientes de Abraham, que Dios tuvo que salvarles, una noción equivocada, porque siempre ha sido por la gracia, por la elección de Dios. Pero la ley, en el sentido y el propósito por la cual fue dado, fue una ley, un pacto de obras por un lado, pero un pacto dado en la gracia de Dios, que apuntaba a la salvación. Así que en eso vemos esto en Levítico.